Hola, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy, mi compañera Isabel Ruiz y yo, Moisés Correa, les explicaremos el tema de los trabajadores en las universidades y las instituciones de educación superior autónomas por la ley, previstos en el capítulo 17 de la Ley Federal del Trabajo. En México, la educación superior data desde la época colonial, con la creación de la Real y Pontificia Universidad de México en 1553. Posteriormente, surgieron diversas universidades dentro de la Nueva España hasta el movimiento de independencia. Después, continuó el desarrollo de dichas instituciones. En 1910, Porfirio Díaz decretó la conformación de la Universidad Nacional de México, pero no fue hasta 1929 que Emilio Portes Gil inauguró el recinto, nombrándole como actualmente conocemos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora bien, consideramos que hay dos palabras fundamentales para comprender mejor el tema. Estas son universidad y autonomía. La Real Academia Española define a la universidad como una institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades y que confiere los grados académicos correspondientes. Asimismo, define que la autonomía es aquella condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, fracción séptima, establece que las universidades y las instituciones de educación superior a las que se les otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación. Determinarán sus planes y programas. Fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Respecto a las relaciones laborales, tanto el personal académico como el administrativo serán reguladas por el apartado A del artículo 123 de dicho ordenamiento jurídico en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial. La Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente respecto de los trabajadores de las universidades e instituciones autónomas de nuestro país. El objeto de las universidades y de las instituciones de educación superior autónomas es conseguir el equilibrio y justicia social en las relaciones de trabajo, de tal forma que convivan armónicamente con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines propios de estas instituciones. Dentro de las instituciones objeto de este capítulo, encontramos dos tipos de trabajadores. El primero son los académicos. Son aquellas personas físicas que prestan servicios de docencia o investigación a las universidades o instituciones a las que se refiere este capítulo, conforme a los planes y programas establecidos por las mismas. En segundo lugar, encontramos a los trabajadores administrativos, que son aquellas personas físicas que prestan servicios no académicos a tales universidades o instituciones. Ahora, para que un académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario que apruebe la evaluación académica que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias universidades o instituciones establezcan. Respecto de los tipos de contratación, el trabajador académico podrá ser contratado por jornada completa o media jornada. Los trabajadores académicos dedicados exclusivamente a la docencia podrán ser contratados por horas clase. Respecto de la calidad de los académicos, no es violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación de salarios distintos para trabajo igual si éste corresponde a diferentes categorías académicas. Respecto del tema de los sindicatos y las directivas de los mismos que se constituyan en las universidades o instituciones mencionadas anteriormente, únicamente estarán formadas por los trabajadores que presten sus servicios en cada una de ellas y serán de personal académico, de personal administrativo o de institución si comprende ambos tipos de trabajadores. Los sindicatos anteriormente mencionados deben ser registrados ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, según lo establece el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual además se deberá incluir en original y copia primera, la copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva.
Segunda, una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilios de sus miembros, la cual además contendrá, en cuando ésta se trate de aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se presten los servicios. Y cuando ésta se trata de aquellas conformadas por patrones, el nombre y domicilio de las empresas en donde se cuente con trabajadores. Tercera, la copia autorizada de los estatutos. Y por último, la copia autorizada del acta de la asamblea en la que se hubiera elegido la directiva. Esto es lo necesario para que se pueda registrar el sindicato. Además, contemplaremos la contratación colectiva. El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Para esto se seguirán las reglas fijadas en el artículo 388. Para esto, el sindicato de institución recibirá el tratamiento de sindicato de empresa y los sindicatos de personal académico o de personal administrativo tendrán el tratamiento de sindicato gremial. El artículo 388 contempla: si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observarán 3 normas. Si dentro de esta concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que obtenga el mayor número de votos de los trabajadores dentro de la empresa. En cambio, si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representen a las profesiones, siempre que éstas se pongan de acuerdo. En caso contrario, cada sindicato celebrará un contrato colectivo para su profesión. Y por último, si dentro de esta concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, podrán los primeros celebrar un contrato colectivo para su profesión, siempre que el número de trabajadores a su favor sea mayor que el de los trabajadores de la misma profesión que voten el sindicato de empresa o de industria. El sindicato o sindicato que obtenga la mayoría de trabajadores, según sea el caso, obtendrá la constancia de representatividad correspondiente a fin de solicitar la celebración y firma del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo. Asimismo, en los contratos colectivos de trabajo, las disposiciones relativas a los trabajadores académicos no se extenderán a los trabajadores administrativos ni esto a la inversa, salvo que así se convenga expresamente. También, en ningún caso estos contratos podrán establecerse para el personal académico la admisión exclusiva o la separación por expulsión a la que se refiere el artículo 395, el cual menciona que en el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya presten sus servicios de la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en la que el sindicato solicite la celebración o revisión del contrato colectivo, así como la inclusión en él de la cláusula de exclusión. La sanción sindical impuesta al trabajador no podrá afectar su permanencia en el empleo o sus condiciones de trabajo. Asimismo, tenemos el procedimiento de huelga, en el cual se establece que por lo menos con 10 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo, se deberá de avisar. Además de los casos previstos por el artículo 935, antes de la suspensión de los trabajos, las partes o en su defecto el tribunal con audiencia de aquellas deberán fijar el número indispensable de trabajadores que deban continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores cuya suspensión pueda perjudicar irreparablemente la buena marcha de una investigación o un experimento en curso. Asimismo, se trata el tema de la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social es un sistema público de asistencia y prestaciones que actúa frente a situaciones de necesidad redistribuyendo la riqueza nacional. Se articula mediante un conjunto de regímenes a través de los cuales el Estado garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación la protección adecuada en las contingencias y situaciones que la ley define. Esto
por realizar una actividad profesional o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva. Y esta protección abarca así como los familiares o asimilados que estos tuvieran a cargo. Cabe aclarar que estas prestaciones nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los de esta ley. Estos sistemas de seguridad social serán impuestos en los términos de sus leyes orgánicas o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Con esto concluimos este breve video sobre el trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. Esperemos sea de mucha ayuda. Muchas gracias por su atención.